Bueno, muchas gracias por venir. Es un gusto que estén acá en esta actividad de las décimas jornadas de UNIPE virtuales. En bueno, tenemos una actividad muy especial, que es la presentación del libro de Carlos Viroco y Facundo Roca, que ahora los vamos a dejar hablar a ellos. Simplemente les doy la bienvenida y introduzco a quienes van a escuchar. Facundo Roca es profesor y doctor en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como becario de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y como profesor adjunto de la Cátedra de Historia Económica y Social 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Y Carlos María Viroco es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor asociado en esta casa, en la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo de las materias de Historia de Latinoamérica 1, colonial, e Historia rioplatense colonial. Allí es director del proyecto en la UNIPE de investigación La ciudad de Buenos Aires en el marco de la tradición municipal castellana, su actuación como cuerpo político en una monarquía pluriterritorial 1651-1718. También Carlos Viroco es miembro de la red columnaria. Vamos a dejar a los autores presentar el libro y luego tanto los que tuvimos la suerte de leerlo como los que no, vamos a tener un tiempo para poder hacerles preguntas. Así que bueno, dejo a los autores, que es lo que todos queremos oír. Bueno, empiezo yo porque escribí la primera parte del libro, nada más que por eso. Pero bueno, después me va a seguir Facundo. Y lo que primero que decirles, bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia en esta presentación. Y también aprovecho para agradecerle a UNIPE no solo el espacio que me ofrece para la divulgación, sino también el haberme ofrecido un marco académico institucional para poder desarrollar mis investigaciones. Y hoy mismo les voy a hablar de una de ellas. Bueno, la idea de este libro era unir los resultados de las indagaciones de dos investigadores que habían utilizado una misma fuente, pero con propósitos diferentes. Se trata, esta fuente, de los protocolos notariales. Esto quiere decir las escrituras que los vecinos de Buenos Aires formalizaban frente a un escribano. En esas escrituras se hallan los testamentos, que es la fuente que hemos utilizado sobre todo Facundo y yo. No la única, pero la esencial, digamos. En mi caso eran casi 800 testamentos, y en el caso de Facundo también, aunque de periodos diferentes. Bueno, saben que Facundo es un especialista en las actitudes y sensibilidades religiosas, y como resultado de eso, no solo hay una tesis defendida en la Universidad Nacional de La Plata, que ustedes pueden encontrar en los repositorios de esa universidad en Internet, sino también un libro de reciente aparición, distinto a este, Morir en Buenos Aires, que puede dar cuenta de su reconocida experticia en esta problemática. En mi caso, yo me había servido durante muchos años de los protocolos notariales, pero con otros propósitos. En un principio, cuando yo era becario en la Universidad de Luján, el objetivo era extraer de ellos indicadores sobre la propiedad del terreno, porque el tema de investigación justamente era la evolución de la propiedad rural en el siglo XVIII y XVII. Pero después me serví esa fuente para profundizar sobre las estructuras familiares a lo largo del periodo colonial temprano, que es el que estudio ahora. Cuando nos reunimos para planificar este libro, les quiero contar, yo le planteé a Facundo mis sospechas sobre un proceso que finalmente se terminó vislumbrando al analizar las fuentes en bloque. Entre los siglos XVII y XVIII, no en España, sino en el resto de Europa, de acuerdo con la expresión de Del Humo, un especialista en este tema, se asistió a un proceso de decristianización, donde las maneras de afrontar el tránsito de un individuo, un sujeto, a la muerte,
se fueron despojando gradualmente de contenidos religiosos. Pero en el mundo hispánico, y esto de acuerdo con una historiografía hispánica que también existe, tanto de uno como de otro lado del Océano Atlántico, o sea, en la península y de este lado, en América, las sociedades actuaron en el sentido contrario y acentuaron las prácticas funerarias de la piedad barroca que habían sido impuestas por la Contrarreforma. O sea, el proceso fue completamente el contrario. Dicho de otra manera, mientras que en el viejo continente se vivía un proceso de desbarroquización, en el orbe hispánico se presenciaba el proceso inverso, es decir, la hiperbarroquización. Bueno, Facundo se calzó este guante que yo le lancé y el resultado de esa inquietud compartida es este libro que presentamos hoy, que aunque sea desde lo implícito, intenta responder a esa cuestión. En mi caso, yo me aboqué a un periodo casi no tratado por la historiografía, que es la segunda mitad del siglo XVII. Es un periodo que para Buenos Aires fue muy peculiar por distintas razones. Desde un aspecto negativo, les podría decir que la ciudad fue muy golpeada por las epidemias, fundamentalmente por la de 1651 y 52, cuando la peste bubónica se llevó la vida de un tercio de los habitantes de la ciudad. No fue la única epidemia, hay por lo menos otros 3 estallidos epidémicos registrados, aunque de menor alcance a lo largo de ese medio siglo. Sin embargo, fue un periodo en que la ciudad creció demográficamente debido a motivos externos, que es que la corona resignificó el rol geopolítico del Río de la Plata y de la ciudad en particular, y la convirtió en un presidio, esto es, en una guarnición militar rentada, al que con frecuencia enviaba a partidas de soldados desde España. Estos soldados que llegan a Buenos Aires se casarían con las hijas de los vecinos y serían el tronco de muchas familias nuevas que se convertirían en relevantes durante el siglo siguiente. La sociedad porteña del siglo XVII fue, esto tenemos que decirlo, una sociedad que se aprovechó de las muchas libertades que se les presentaron gracias a la actitud, vamos a decir, poco presente de los Habsburgo, que era la dinastía reinante. O si se quiere, a que los controles de la corona se fueron volviendo cada vez más laxos, sobre todo a finales del siglo XVII. En esto contraponemos a esa sociedad con la sociedad porteña del siglo XVIII, que es la estudiada por Facundo, que en cambio fue una sociedad que se vio obligada a someterse a las imposiciones de la nueva dinastía, la de los Borbones, obviamente, que le puso cada vez más controles a esta sociedad y que le exigió un disciplinamiento. Si seguimos con esos contrastes, podemos decir que la Buenos Aires del siglo XVII es relativamente pobre, o por lo menos comparativamente pobre, porque ofrecía pocas expectativas de enriquecerse que no fueran las de contrabandear con los portugueses o los holandeses. En el Buenos Aires del siglo XVIII, en cambio, las fortunas de los vecinos se fueron acrecentando enormemente, esto lo sabemos, gracias al comercio, primero con los consorcios negreros, con los asientos negreros en la primera mitad del dicho siglo XVIII, y después debido a las medidas aperturistas de la corona, las famosas reformas borbónicas, en la segunda mitad del siglo. Esas riquezas, según va a demostrar Facundo, van a ser el soporte del apogeo de la cultura barroca, que se viviría durante el virreinato. Bueno, pero volvemos al periodo de mi estudio, que es la segunda mitad del siglo XVII, para enfocar la actitud de los porteños frente a la muerte. Y para enfocarme en eso, le decidí dedicar un espacio en este libro a la enfermedad, vista desde las primeras, más tempranas, digamos, políticas públicas. Va a ser el Cabildo, como gobierno municipal, el que va a llevar a cabo esas políticas. Por un lado nos encontramos con lo que podríamos llamar las primeras medidas higienistas de nuestra historia, por ejemplo la de formar un cordón sanitario cuando había una epidemia en la cercana ciudad de Córdoba, impidiendo que las carretas que venían desde ahí llegaran a nuestra ciudad. U otro ejemplo, por ejemplo, es reforzar la alimentación de los porteños, ofreciendo más carne de vaca a los mataderos cuando se propagaba una enfermedad. O sea, hay una noción de que la enfermedad puede detenerse de ciertas formas, su propagación. Justamente una parte de este primer capítulo, de mi parte, está dedicada al Hospital de San Martín, que era administrado por el Cabildo,
Aunque hubo periodos en que éste lo desatendió y utilizó sus instalaciones con otros propósitos, desentendiéndose del estado sanitario de la ciudad. Es una falta de constancia de parte del Cabildo, a la que no hay que buscarle una racionalidad política análoga a la de las políticas sanitarias de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Hay que entender que el Cabildo actuaba bajo el convencimiento de que las enfermedades eran la expresión de la cólera divina que castigaba los pecados cometidos por hombres y mujeres, y que debía ser aplacada mediante la realización de actos públicos de piedad, como pueden ser las procesiones, las misas. Y esa fue en estos casos la manera en que actuó el Cabildo. Ahora sí pasamos al tema central del libro, que es la actitud de los porteños de aquella época remota frente a la muerte. Tanto Facundo como yo, cuando empezamos a escribir nuestras respectivas partes del libro, partimos de una convicción, de que es que la muerte es un asunto de los vivos. Ello nos llevó a analizar esa actitud desde tres ángulos. En primer lugar, el ángulo individual. En segundo, el familiar. Y por último, el ángulo colectivo. Vamos a partir del individual. Nos situamos frente a un sujeto que está en su lecho de muerte, siempre rodeado de familiares y de amigos, e incluso de gente que llegó junto a ese lecho desde la calle y que lo conoce poco. Nos encontramos con que la muerte es un espectáculo social. La casa se abre para recibir a los demás. ¿Para qué? Para que ellos sean testigos de lo que va a ocurrir. El moribundo toma conciencia de que el fin está cerca y respeta una secuencia de actos que está jerarquizada. Primero llama a su confesor, que lo va a absolver de sus pecados y le va a impartir los sacramentos. Y solo después llama al escribano, al que le dicta su testamento. En ambos casos, se ve obligado a revisar su pasado, su vida, y a inventariar mentalmente los bienes que componen su patrimonio, las deudas que deja pendientes y las promesas que ha hecho a los suyos. Pero por otra parte, también se encomienda a la divinidad y tiene que realizar esa revisión desde otra perspectiva, que es la de reconocer sus faltas, hacerlas públicas y pedir perdón por ellas. Bien, un segundo plano, como dijimos, es el familiar. Son los deudos, los allegados, los parientes, los que luego de la muerte de ese individuo toman nota de los deseos que fueron expresados por él y organizan el funeral, respetándolos, ¿no? El difunto ya eligió en vida qué mortaja se le debe poner y también dispuso dónde va a ser enterrado su cuerpo y cuántas misas se van a decir por su alma. ¿Qué es lo que lo guió? Lo guió el temor a que su alma fuera enviada al purgatorio a causa de sus pecados. Y por eso destinó una parte del quinto de sus bienes, que es aquello de lo que puede disponer, no puede disponer de todos, solo del quinto, según la normativa española. Destinó, decía, parte del quinto de sus bienes a pagar misas para acortar ese trance en el purgatorio. No obstante, lo curioso es que en los testamentos raras veces se dice cuántas serán esas misas. Esa es una tarea que se le deja a los albaceas, que son los ejecutores testamentarios, y seguramente se le ha comunicado a ellos en secreto. ¿Por qué razón? Porque no se sabe si en el momento del entierro se dispondrá del caudal del dinero necesario para solventar esas misas. De esta manera lo material se impone de alguna manera sobre lo espiritual. En cuanto sigamos con el plano familiar, un lugar especial lo ocupa el sitio del entierro, o sea, el lugar donde se encuentra la sepultura. Desde los tiempos de la Contrarreforma, todos los sectores sociales aspiraban a ser enterrados dentro de las iglesias, y Buenos Aires no fue una excepción. ¿Por qué se actuaba así? Bueno, había una convicción de que los cuerpos resucitarían al fin de los tiempos y que no había un mejor lugar para que esto sucediera que en el interior de los templos. Por eso la gente quería ser enterrada ahí. Pero también se pensaba que al enterrarse los cuerpos bajo el pavimento de la nave de una iglesia, el alma que se había desprendido de ese cuerpo seguía recibiendo los beneficios de las misas que se celebraban en ella. Por eso, las losas sepulcrales
que eran el suelo mismo de la iglesia, no estaban cimentadas, sino que podían ser levantadas con relativa facilidad para recibir nuevos cuerpos. Había una rotación de cuerpos dentro de las iglesias, pero no de todos los cuerpos, y de esto hablaremos después. A estas losas sepulcrales se les podían grabar inscripciones, blasones o símbolos, estos son muy comunes en Europa, no tanto en América, que indicaran su pertenencia a una familia. Y esto sí es importante, los miembros de dicha familia se reunían sobre la losa sepulcral para escuchar misa. O sea, había una comunidad entre los muertos y los vivos durante la celebración de la misa. Cada tanto se le encargaba a las mujeres o los libertos de la familia realizar un ritual para recordar a los difuntos enterrados allí, que era el de colocar un paño negro y velas sobre la losa sepulcral y pedirle a algún sacerdote que se acercara para que dijera un responso. Algunas oraciones. Bueno, se ha dicho que el templo, esto es un lugar común, que el templo era el lugar donde cohabitaban los vivos y los muertos, lo cual simbólicamente es cierto. Pero a imitación del mundo de los vivos, este espacio ocupado por los muertos también estaba ordenado en base a criterios de verticalización y jerarquía. Los restos, acá está la diferencia, los restos de los más pobres permanecían en su sepultura a lo largo de un año y luego eran levantados para desaparecer en el anonimato de la fosa común, que entonces se llamaba osario. En cambio, los ricos mantenían su individuación, descansando en sus tumbas durante décadas, gracias a que sus familias habían comprado el sitio en el que se encontraban enterrados. Por eso le dedicamos un capitulito a hablar de sepulturas en propiedad y sepulturas del común, aquellas que las familias mantenían durante generaciones y otras que el cuerpo era removido pasado un año. Pero ese no fue el único indicador que evidenciaba esas diferencias jerárquicas que remarqué antes. El otro era el emplazamiento de la sepultura. Lo más prestigioso era ser enterrado en las inmediaciones de los altares, mientras que los sitios más humildes se encontraban junto a las puertas laterales de ingreso a la iglesia o la pila de agua bendita. Y de hecho, los derechos de entierro variaban de acuerdo a la ubicación de la tumba, eran más caros o más baratos de acuerdo a la proximidad o la lejanía del altar. Pero los pobres, solo los pobres de solemnidad, estaban exceptuados de pagarlos. O sea, todos los demás tenían que pagar los derechos de entierro. Como una vez dijo un vecino porteño en aquellos años, el entierro, abro comillas, es la deuda más precisa y se contrae con el nacer, preferida a todas las demás deudas, cierro comillas. Algo que los que vayan a leer el libro van a poder apreciar es que durante el siglo XVII las familias más ricas no solo compraron sepulturas en el suelo de alguna de las iglesias de Buenos Aires, San Francisco, Santo Domingo, La Merced, sino que también en algunos casos adquirieron las capillas laterales dedicadas a algún santo y enterraron a sus muertos debajo de ellas. Lo cual convertía a esas capillas en un sitio privilegiado y exclusivo que nos colocaba por encima jerárquicamente de los demás integrantes de esa sociedad. Bueno, pasamos a un tercer plano, que es el comunitario o colectivo. Aquí actúan las corporaciones que conocemos como cofradías, que eran asociaciones de culto, generalmente en torno a la devoción de algún santo o de alguna advocación de la Virgen. Bueno, como dice un historiador muy conocido, en las sociedades ibéricas de la Edad Moderna, en las cuales los rituales urbanos convocaban una altísima participación comunitaria, las cofradías asumieron la representación colectiva al concurrir con sus numerosos miembros a los eventos de mayor significación política y religiosa. Les cuento que en Buenos Aires hubo una verdadera explosión de este fenómeno desde muy temprano. Ya las encontramos en el funeral en ausencia de Felipe II, a fines del siglo XVI, perdón. Y en 1623, el informe de un procurador detalló los nombres de 13 cofradías que ya existían por entonces. Fíjense, es un número considerablemente alto para una ciudad que todavía no pasaba de los 3.000 habitantes. En los testamentos yo he encontrado mención, a 17 de ellas, la mayor parte de las cuales
había sido mencionado en ese informe de 1623. Los porteños, esto es una costumbre interesante, no solían estar afiliadas a una sola de ellas, sino a varias. Y esa pluripertenencia se aprecia en las cláusulas de los testamentos, donde son nombradas. Una de las principales funciones de las cofradías era participar de los funerales de sus miembros, a veces movilizando a cientos de personas que asistían enarbolando los pendones negros de las cofradías, ¿no? Es muy común en los testamentos que se remarque esa obligación de las cofradías para que se vea cumplida. Yo creo que esto se debe a dos motivos. Por un lado, a que se buscaba que las cofradías acompañaran el cadáver hasta la sepultura para beneficiarse con las plegarias que los cofrades iban pronunciando en el camino, ya que, como se sabe, se tenía la convicción de que el alma del difunto podía alcanzar los favores divinos a través de las súplicas de los vivos. Pero los testadores, cuando mencionan a las cofradías, a las cuales estaban afiliados, también los movía un deseo de ostentación. ¿Que cuál era? Las dimensiones del séquito que acompañaba al cadáver era una demostración del lugar que había ocupado el difunto en la trama social durante su vida y también de su prestigio. Por ello, los testadores insisten en que las cofradías acudan haciendo alarde de su aparato y exhibiendo sus emblemas, y cuanto más cofradías acompañaban al cuerpo, más notorio había sido el difunto, o por lo menos lo parecía. Otro tema desarrollado en el libro, en mi parte, fue el de los albaceas. Estos eran los que recibían el encargo de ejecutar las mandas expresadas en el testamento. Bueno, una cosa interesantísima, más habiendo acá personas, investigadores, historiadores dedicados a la Edad Moderna, a lo largo del siglo XVII hubo un verdadero cuidado que se ve en los testamentos por apartar a los sacerdotes de la función de albaceas. Son muy pocos relativamente. Además son muy puntuales las donaciones que le dejan a las comunidades religiosas, mientras que el número de misas que se debía decir que beneficiaba a esas comunidades, muchas veces no era expresado la mayor parte en el testamento. O sea que hay una intención muy marcada por preservar el conjunto de los bienes, apartando a la iglesia, al menos en forma relativa, y transmitírselos a los herederos. En cuanto a quienes se nombraba como albaceas, encontramos una diferencia muy marcada entre testadores varones y testadoras mujeres. En el caso de las mujeres, estas eligieron sobre todo a los miembros de su parentela. A lo mejor esto se explica porque el 81% de estas testadoras habían nacido en Buenos Aires y pertenecían a familias ya establecidas en la ciudad, algunas incluso desde los tiempos de la fundación, y tenían la posibilidad de recurrir a una vastísima red de parientes. Los varones, que en cambio en su mayor parte eran inmigrantes europeos, más del 50% de los testadores son inmigrantes, la mayor parte que nombraron de los albaceas que nombraron lo hicieron eligiendo a personas ajenas a su familia. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, esas personas que eligen los varones eran personas experimentadas y bien reputadas, a las que se suponía capacitadas para sobrellevar los inconvenientes de la ejecución del testamento. Una de esas complicaciones, que se daba muy a menudo, es que había que restituir los bienes totales a las esposas. Las esposas que traían una dote, al morir su cónyuge, se le restituían los bienes de su dote o el equivalente en dinero. Y muchas veces esos bienes se habían perdido por haber sido mal administrados por el marido. Entonces el albacea, ¿qué tenía que hacer? Entregarle a la esposa, a la viuda, otros bienes, y eso a menudo lo dejaba sin recursos para costear el entierro o el funeral o incluso para darle los bienes a los herederos. Pero la falta de solvencia del difunto también podía obedecer a otros motivos, y el más común era que las sumas de dinero que le pertenecían al difunto no estaban disponibles, sino que eran adeudadas por terceros, habían sido prestadas y nunca devueltas, y muchas eran de difícil cobranza. Por lo tanto, se daban largas negociaciones y pleitos para recuperarlas, que serían mejor sobrellevados por quienes tenían una buena reputación, experiencia e influencias, como estos albaceas que fueron escogidos.
Lo que podríamos llamar el último nudo de mi parte del libro es el capítulo que yo llamé Las estrategias familiares a través del testamento. Por medio así de las mandas testamentarias encontramos a hombres y mujeres destinando una parte de sus bienes, conocido como el quinto de libre disposición, a mejorar a algunos de sus herederos. ¿Por qué lo hacían? Bueno, a veces para atender a las necesidades y carencias de ellos, sobre todo cuando eran muchachas que debían casarse y requerían una dote, o niños en edad infantil, pero otras veces también para premiar su buena conducta. O sea, separar una parte de sus bienes para mejorar a los que no estaban en condiciones de sustentarse por ser muy jóvenes, o bien para premiar a aquellos que habían actuado a favor de la familia. Al hacerlo, los testadores, mujeres y varones, imponían su autoridad y apelaban a la obediencia que le debían los hijos. En los testamentos se ve claramente la intención de proteger a los herederos que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, estos que eran muy jóvenes o las chicas que habían que dotarlas, pero también la intención de remunerar a los que habían trabajado por el bienestar de los otros miembros de la familia. Son numerosos los casos atestiguados en los testamentos de hijos varones que fueron premiados con mejoras por haberse hecho cargo durante años de administrar los negocios de un padre anciano o enfermo, o por haberse hecho cargo de las estancias de la familia. Uno de los aspectos que más me gustó tratar en esta parte de mi libro fue la manifestación de los afectos, y con esto cierro. En este caso lo que me guió fue la necesidad de entender cómo los vínculos afectivos entre los cónyuges, que en las sociedades contemporáneas como la nuestra se manifiestan a través de una igualación de derechos y obligaciones, en ese momento eran la expresión de un posicionamiento jerárquico. El rol que se le atribuyó tradicionalmente a la esposa, basado en su debilidad y su sumisión, no significó, esto es importante remarcarlo, que ésta no compartiera, aunque sea en parte, la dirección del hogar, ejerciendo un poder subalterno que se proyectaba hacia los jóvenes solteros de la familia y hacia la servidumbre de la casa. Hay dos cosas que quedan muy en evidencia en los testamentos. Una de ellas es la solidez de la autoridad materna, que prácticamente es omnipresente en ellos y que se vio confirmada por los gestos de veneración y obediencia mostrados por los hijos. La otra es el amor entre los esposos, que con bastante frecuencia se expresa en la preocupación por el bienestar de aquel que va a sobrevivir al testador. En muchos casos nos encontramos con hombres y mujeres que destinan parte de sus bienes en asegurar la manutención del cónyuge que sobrevive. Les puedo dar dos ejemplos, seleccionados entre varios. Por ejemplo, cuando Catalina Ortiz Melgarejo nombró heredero universal a su marido, que era el capitán de caballería del presidio Francisco de la Cámara, dijo que la guiaba, abro comillas, el mucho amor y voluntad que le tengo y cariño con que nos hemos tratado. Otra manifestación de ese afecto y colaboración en el seno del matrimonio se la debemos al teniente de gobernador Juan Pacheco de Santa Cruz, vecino importantísimo de Buenos Aires, y a su esposa Dionisia Leal, que afirmaron en un testamento conjunto, abro comillas, que hace más de 30 años que hemos vivido debajo del santo matrimonio y nos hemos conservado con toda paz y amor, y los bienes que poseemos nos hemos ayudado a buscarlos y a mantenerlos el uno con el otro. Cierro comillas. Esto obviamente, antes de que me lo discutan, no invalida que se trataba de un vínculo profundamente jerárquico, en el que la mujer le debía obediencia al esposo, y en el que a veces podía mediar, y de hecho lo hacía, la violencia. Lo sabemos porque tampoco faltaron mujeres que denunciaron a sus maridos en sus testamentos por haber dilapidado los bienes que trajeron como dote, o por haberlas abandonado a su suerte, mudándose a otras ciudades a hacer negocios y a no haber vuelto durante años. Las expresiones de afecto, en todo caso, para hacerla, no faltaron en los testamentos. Muchas veces hemos hallado a un testador proclamando su amor y voluntad, así se lo dice, por otra persona, generalmente perteneciente a su círculo familiar, aunque también por amigos. La palabra amor aparece en 99 de nuestros testamentos, y los que la utilizaron la usaron para caracterizar su vínculo con otros 140 individuos, de los cuales
Solo 12 eran cónyuges y 21 hijos. En los restantes, o en la mayoría de los casos, se explicitó el afecto por otros integrantes de la parentela, como podían ser sobrinos o hermanos, por esclavos o incluso por huérfanos que habían sido criados en la casa. En buena parte de las ocasiones, el uso de esta palabra amor sirvió para respaldar moralmente el otorgamiento de un legado material. Bueno, yo dejo aquí y le paso la palabra a Facundo. Gracias por haberme escuchado. Bueno, continúo yo entonces. Bueno, muchas gracias, Carlos. Quiero agradecer primero a la gente, a toda la gente que nos está viendo y a la gente de la UNIPE, por supuesto, por poder darnos esta oportunidad para presentar el libro, y particularmente a título personal agradecerle a Carlos que me invitó a participar de este proyecto, y con quien tenemos una relación que trasciende lo académico y que, nada, escuchándolo hablar a Carlos, yo pensaba en nuestras largas conversaciones durante la pandemia, sobre tópicos, además, que se encadenaban desde gobernadores corruptos hasta obispos un poco quisquillosos, hasta testadores bastante escrupulosos en su conciencia. Bueno, y es una satisfacción ver cómo todo eso, digamos, se plasma en este libro y en este resultado. Yo les voy a comentar simplemente algunas de los aspectos que yo trabajé en mi parte del libro, que de alguna manera tiene el objetivo de funcionar como un contrapunto a algunas de las cosas que explicó Carlos recién, teniendo en cuenta que la sociedad de fines del siglo XVIII, el último tercio del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, es decir, la sociedad tardo-colonial, la sociedad virreinal, es una sociedad bastante diferente a la sociedad que estudia Carlos, si bien estamos hablando de la misma ciudad. Pero bueno, yo un poco algo que comentaba, que comento al comienzo de mi parte del libro, es que probablemente esa sociedad virreinal y esa ciudad virreinal hubiese sido, en cierta medida, irreconocible para un porteño de fines del siglo mejor dicho, para un porteño del siglo XVII, ¿no? Un porteño del siglo XVII se hubiese extrañado de la Buenos Aires virreinal, de la Buenos Aires de fines del siglo XVIII. No porque fuese una ciudad, una metrópolis, digamos. Estamos hablando de una ciudad entre 20.000, 40.000, 50.000 habitantes. Es decir, no es una ciudad, digo, a lo largo de todo este periodo, ¿no? Hasta fines del periodo colonial, aunque hay estimaciones diversas. Pero tenemos que tener en cuenta que es una sociedad muy diferente a la sociedad de la cual hablaba Carlos recién y que se expresa en los testamentos. Una sociedad que ha atravesado por un proceso de crecimiento económico, demográfico muy importante y que goza de una centralidad política, sobre todo a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, de la que no gozaba previamente. También ocupa un lugar, digamos, en lo que es los circuitos mercantiles dentro del concierto más amplio de la monarquía hispánica, que no ocupaba en el siglo XVII. Entonces, estamos frente a una situación muy diferente, y eso, un poco el objetivo de mi parte del libro, era ver cómo esas transformaciones, cómo ese crecimiento de la ciudad y esa transformación de la ciudad porteña se expresa también en actitudes que también son diferentes, actitudes ante la muerte, en prácticas funerarias, que también se diferencian de lo que acaba de comentar Carlos, aunque con algunas continuidades importantes también. A eso, por supuesto, hay que sumarle algunos aspectos específicos del siglo XVIII. Por un lado, lo que podríamos decir, esta transición, esto que comentaba Carlos, que algunos historiadores, tanto para el ámbito europeo como para otros contextos, hablan del siglo XVIII como este periodo de descristianización o de transición hacia una piedad ilustrada. Y al mismo tiempo también un cierto proceso de medicalización de la muerte, ¿no? Empieza a cobrar fuerza a fines del siglo XVIII un discurso médico-científico que empieza a discutir el monopolio que tenía sobre la muerte la Iglesia y el discurso eclesiástico. Es decir, hay otro discurso que disputa la hegemonía con el discurso eclesiástico. Entonces tenemos que tener en cuenta, por un lado, el crecimiento económico, demográfico de la ciudad, la especificidad de ese Buenos Aires virreinal en comparación con el siglo
anterior, del siglo precedente, y también las especificidades, las particularidades de esa sociedad del siglo XVIII en términos más amplios. Carlos recién comentaba esto y fue un poco una de las cuestiones que debatimos también bastante a lo largo de estos años, en cuanto al carácter barroco, digamos, del siglo XVIII, primero porque es un término complejo, el término barroco, y en segundo lugar porque desde un punto de vista más estricto, quizá el término barroco se aplicaría con mucha más propiedad al siglo XVII que al siglo XVIII. Y un poco Carlos daba cuenta también, y esto se ve en ambas partes del libro, me parece, cómo también los comportamientos, las actitudes y las prácticas funerarias están ligadas a un contexto social, digamos. No se estructuran en el vacío, sino que se estructuran en función, por un lado, de un cierto acceso a la cultura material, es expresión de la riqueza, de la pujanza y de los códigos sociales de un determinado momento, y también esos códigos, digamos, esos códigos simbólicos característicos de la sociedad barroca van a sufrir mutaciones, van a sufrir modulaciones en función de las transformaciones sociales que vamos a ir viendo a lo largo de todo este periodo. Entonces se da esta paradoja de ver, podríamos decir, lo que podríamos denominar una sociedad más barroca, más ostentosa hacia fines del periodo colonial, que es un periodo en el cual la riqueza material de la ciudad es mucho mayor, hay una disponibilidad de recursos económicos mucho mayor y al mismo tiempo hay una élite mercantil hasta cierto punto recientemente enriquecida, una élite mercantil de nuevo cuño, una élite que se diferencia de la élite que había comentado Carlos recién, porque tiene otro origen geográfico, tiene otra inserción en los entramados, digamos, de la monarquía. Y en ese sentido se explican también una serie de prácticas, como les decía antes, un florecimiento de una cierta ostentación ligada con ciertos aspectos del funeral, los cortejos, el uso de las posas, es decir, las paradas en las procesiones de los difuntos, cierto gusto por la ostentación, por ejemplo, en la forma en la que se hacen los túmulos, es decir, las estructuras efímeras, la arquitectura efímera que se utiliza para exhibir el cuerpo, es decir, toda una serie de mediaciones materiales, de mecanismos de ostentación, mecanismos simbólicos que están destinados a realzar a la figura del difunto a través de, como les decía, de estos instrumentos materiales o estas mediaciones materiales que van a cobrar en el periodo virreinal una centralidad y una dimensión que no la tenía hasta ese momento. Paradójicamente, en un contexto en el cual muchas de estas, o esta pompa, esta exhibición pública, este carácter ostentoso de la muerte, está comenzando a ser criticado en la península, en otras regiones de Europa e incluso en América. Es decir, empieza lentamente a permear un discurso ilustrado que cuestiona estas prácticas. Pero justamente la paradoja se da porque es este periodo en el cual Buenos Aires, por fin la élite de Buenos Aires puede acceder a esa riqueza material que le permite desplegar esa ostentación, ese repertorio de símbolos y de elementos simbólicos que hasta ese momento eran bastante más acotados. Entonces vemos, por ejemplo, en el periodo virreinal un florecimiento, por ejemplo, en la encomendación de misas, en las donaciones a la iglesia, en los legados, las mandas pías, en la fundación de capellanías. Todos instrumentos además que dan cuenta no solo del enriquecimiento material de la élite porteña, no solo de la vigencia de esta cultura barroca, sino también, y este es otro elemento distintivo del siglo XVIII, un fortalecimiento de la iglesia y sobre todo de la iglesia diocesana, del clero parroquial, del clero secular, frente a lo que había sido hasta ese momento estructuras eclesiásticas más débiles y sobre todo más dependientes de las órdenes religiosas. También es un periodo en el cual la estructura eclesiástica la ciudad se complejiza, el territorio eclesiástico de la ciudad se complejiza, es decir, se crean las parroquias que todavía hoy en día dan nombre a muchos barrios de Buenos Aires, Montserrat, San Nicolás, sobre fines del periodo colonial, San Telmo.
Con lo cual tenemos una estructura también eclesiástica más diversificada y por tanto también las opciones de los testadores, las opciones en materia de entierros, en materia de mortajas, en materia de acompañamiento en las procesiones también es mucho más diversa. Y además hay una creciente conflictividad también entre las órdenes religiosas, que son los tradicionales especialistas en la muerte, y el clero secular o el clero parroquial, que comienza a ocupar un lugar mucho más protagónico en un contexto en el cual la propia monarquía borbónica, está promoviendo a ese clero secular. Entonces, un poco el objetivo, digamos, de mi parte del libro, de la segunda parte del libro, era rastrear, digamos, diferentes momentos de la muerte, diferentes aspectos de la muerte, tratando de dar cuenta de estas transformaciones en espejo con lo que había trabajado Carlos en la primera parte del libro. Y también trabajando en algunos aspectos más puntuales que ahora les voy a comentar muy brevemente, muy genéricamente. Yo también trabajo algunas cuestiones que tienen que ver lo que comentaba Carlos recién con la salud y con la enfermedad. Aquí hay otra diferencia también, esto que les comentaba con respecto a la medicalización de la muerte. Este es un concepto que utiliza Michel Bovell, que es otro especialista, otro autor clave en la materia. Bovell habla de una lenta medicalización de la muerte ya a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hay un fortalecimiento de las instituciones hospitalarias, ¿sí? Carlos habla en su parte del libro del Hospital de San Martín, que tiene una subsistencia bastante precaria y bastante azarosa durante la segunda mitad del siglo XVII, y ya en el siglo XVIII, luego de una epidemia muy fuerte que hay en 1717, y a partir de una serie de gestiones que va a realizar tanto el Cabildo de la ciudad como también las autoridades políticas de la ciudad, el gobernador y otras autoridades, se termina obteniendo la instalación primero de los frailes betlemitas en 1748 y luego la instalación de un hospital de mujeres a cargo de la Hermandad de la Caridad en la década de 1770. También entonces hay un afianzamiento de esas estructuras hospitalarias y ya sobre fines del periodo colonial hay una presencia y una relevancia mucho más importante del discurso médico, del discurso protohigienista, podríamos decir, a partir de un rol, digamos, de la medicina muy ligada también con el desarrollo de la policía como gobierno de la ciudad y el desarrollo de una serie de principios ilustrados vinculados con nociones utilitaristas y también con el desarrollo de una concepción de la ciudad más diferente, una concepción de la ciudad diferente, digamos, y que también está vinculada con el paradigma miasmático, es decir, de una medicina ambiental que intenta controlar el uso de los suelos, el uso del agua, el uso del aire, digamos, no es una medicina ya solo de los humores, sino una medicina también del ambiente. Y un papel del médico, digamos, que está muy ligado con estos mecanismos ilustrados de control del territorio. Entonces, todo eso va de alguna manera cambiando, por ejemplo, la forma en la cual se estructura el espacio sepulcral. ¿Sí? Ya sobre fines del siglo XVIII vemos cómo empiezan a aparecer los primeros proyectos para expulsar los cementerios, los enterratorios del centro de la ciudad y ubicarlos por fuera de la ciudad, o bien, y esto es el primer paso que se da, restringir los entierros dentro de las iglesias y acotarlos a los camposantos contiguos, es decir, a los cementerios contiguos, que en el periodo que trabaja Carlos tienen un papel mínimo, digamos, porque el deseo de ser enterrado dentro del templo es muy fuerte. En este momento lo sigue siendo y este es un motivo de controversia, pero ya empieza de alguna manera a desestructurarse esa comunión entre vivos y vivientes que había sido característica, entre vivos y muertos, que había sido característica del periodo presente. En ese sentido, me interesa, digamos, rastrear estas continuidades y estos cambios a través de diferentes aspectos, del análisis de diferentes aspectos de la muerte. Otro de ellos, en línea con lo que comentaba Carlos recién, tiene que ver con las cofradías. ¿Sí? También ahí vemos algunas similitudes y algunas continuidades. El peso de las cofradías sigue siendo muy fuerte en Buenos Aires a fines del siglo XVIII. De hecho, hay una explosión en el número de cofradías durante el último tercio del siglo XVIII,
que tiene que ver también con la creación de cofradías parroquiales en cada una de las parroquias de la ciudad, que tiene que ver con el impulso que se le va a dar a ciertas devociones en particular en el contexto borbónico, pero al mismo tiempo también es un periodo en el cual la corona está buscando limitar algunas de estas prácticas devocionales y algunas de estas corporaciones. Entonces, es de alguna manera, ahí hay una ligera contradicción entre, por un lado, un crecimiento del número de asociaciones y del número de cofrades, y al mismo tiempo una tendencia de parte, sobre todo de la monarquía borbónica, de acotar, de limitar la autonomía de estas corporaciones, que ya sobre fines del periodo colonial, a principios del siglo XIX, van a entrar en una progresiva decadencia, sobre todo a partir de principios de esa primera década del siglo XIX. Otro de los puntos, digamos, que yo analizo en mi parte del libro tiene que ver con algo que también comenta Carlos, que es cómo esas diferencias sociales, esas estructuras, esas diferencias sociales y esa jerarquización social se expresa también en el momento de la muerte, digamos. Y entonces también ahí intento contraponer algunas, por ejemplo, todos los datos que provienen del estudio de testamentos, que como decía Carlos, es la fuente principal que hemos utilizado para esta investigación, pero intentando contraponer esa fuente con otras fuentes, por ejemplo, los aranceles eclesiásticos o en mi caso los registros parroquiales, los registros difuntos, para de alguna manera tamizar o contextualizar esa fuente principal, que son los testamentos, que muchas veces impone un cierto sesgo, ¿no? Porque ustedes saben que, si bien no es necesario tener bienes para testar, el acceso al instrumento notarial o el acceso a el testamento escrito no es igualitario, digamos, también se encuentra mediado por cuestiones que tienen que ver, quizá no tanto con la riqueza, pero sí con la calidad, con la condición del individuo en el seno de esa sociedad. Entonces ahí también hay un punto que es importante tener en cuenta. Y uno de los últimos aspectos que a mí me interesó trabajar y en relación con lo que decía Carlos también, de las actitudes familiares, de las sensibilidades, bueno, Carlos hizo también un análisis muy fino en este aspecto vinculado con las emociones, con el uso, por ejemplo, de la palabra amor, y en esto voy a reivindicar que Carlos no solo es un gran conocedor del periodo y conocedor de las fuentes, sino también un analista muy fino de los documentos. Y en ese sentido, bueno, tratando por mi parte de acercarme lo más posible a ese trabajo que hace Carlos, me interesaba analizar particularmente una cuestión que tenía que ver con el papel de los niños o la muerte de los niños y la actitud hacia los niños. ¿Por qué la actitud hacia los niños y por qué la muerte de los niños? Bueno, porque este es un tema de bastante discusión. De hecho, Philippe Arié, que es otro de los historiadores, digamos, otro de los referentes clave en este campo, Philippe Arié tiene esa famosa frase, digamos, de que la infancia es una construcción histórica, que la muerte del niño tiene una menor relevancia en las sociedades del antiguo régimen, también porque está condicionada por factores demográficos, es decir, la mortalidad infantil es mucho más alta en estas sociedades. Entonces, que habría una cierta despreocupación con respecto a la muerte de los niños. Algunos estudios que se han hecho para el Río de la Plata en base a fuentes judiciales también han propuesto esta idea, digamos, que hay una cierta desaprensión afectiva hacia los niños de parte de familias. Yo lo que intento mostrar en ese apartado de mi parte del libro es justamente todo lo contrario, es decir, cómo los testamentos vemos de la misma manera que Carlos hablaba de las relaciones entre cónyuges. En mi caso, me interesaba analizar cómo a través de los rituales de la muerte y particularmente los velorios de los angelitos y las disposiciones que se toman con respecto a los niños pequeños en los testamentos, cómo vemos una sociedad en la cual el papel del niño tiene un rol crucial. Es cierto, la actitud ante la muerte del niño tiene ciertas particularidades, se la vive hasta casi con un tono festivo, pero eso no equivale a la indiferencia o
el desapego que han intentado encontrar o que han supuesto otros historiadores, sino todo lo contrario, digamos. Hay una preocupación muy marcada por la muerte del niño, solo que esa preocupación o esa sensibilidad se canaliza, digamos, de otra forma, precisamente porque hay una creencia muy marcada en que la suerte del niño, sobre todo menor de 7 años, del niño que no goza aún del completo entendimiento, es una suerte venturosa, es un destino venturoso. Y finalmente, para ir cerrando, el último punto, digamos, que me interesó tocar, digamos, que no quería dejar de comentar, y en esto también funciona como un espejo o como un contrapunto con lo que plantea Carlos en una de las partes en la primera parte del libro, tiene que ver con cómo se cruza, digamos, las ceremonias del poder, lo que podríamos decir, llamar las liturgias del poder, la recreación teatral del poder en el seno de esta sociedad colonial con los ceremoniales de la muerte. Entonces a mí me interesaba analizar las muertes de los obispos, pero también cómo se conmemoraba la muerte del rey, de los reyes, y cómo se conmemoraba la muerte de los virreyes. Hay un antropólogo francés que dice que justamente la muerte es el principal escollo o la principal adversario del poder, precisamente porque la muerte de los poderosos desnuda su carácter finito, su carácter humano, etc. Justamente para, de alguna manera, salvar y para conjurar ese peligro, se han desarrollado toda una serie de teorías jurídicas, teológicas, muy complejas. Bueno, es famoso el libro de Kantorowicz sobre los 2 cuerpos del rey, pero lo que me interesaba ver en este caso es cómo la muerte también es un acto de producción y de reproducción de esa imagen del cuerpo social y fundamentalmente de su cabeza, ¿no? En muchos casos, también esto muestra cómo todavía esa sociedad de fines del siglo XVIII sigue sustentándose en concepciones muy tradicionales y muy antiguas del poder. Es decir, en la concepción del origen divino del poder, en esta concepción corporativa, en esta idea de la persistencia del rey más allá de su deceso físico, e incluso cómo esa retórica incluso se traslada a la muerte del virrey, por ejemplo. Incluso hay algunos sermones, hay algunos textos en los que se habla de el virrey como la imagen del propio rey y que debe ser venerado casi como a cosa divina, de la misma manera que el rey es imagen o es rey por derecho divino. Entonces, de alguna manera, también ahí vemos esos cambios y esas continuidades, ¿no? Esa pervivencia de una concepción muy tradicional del poder, expresada en este caso a través de la muerte, y también algunas transformaciones que ya se empiezan a ver sobre fines del periodo colonial. Pero para cerrar, digamos, en lo que respecta a mi parte del libro, el objetivo fue esto, ir a través de diferentes nudos problemáticos o diferentes aspectos, muchos de los cuales reflejaban las preguntas o los temas que iba trabajando Carlos. Me interesaba ver esa transformación y también esas pervivencias, digamos, de una sociedad del siglo XVIII que en algunos aspectos es mucho más barroca que la sociedad del siglo XVII y que está de alguna manera situada en ese cruce de caminos entre una influencia ilustrada que comienza levemente a despuntar y un ceremonial barroco que adquiere una dimensión que no había podido tener, que no había podido adquirir hasta entonces. Así que bueno, eso es un poco lo que corresponde a mi parte del libro. Muchísimas gracias a ambos autores por sus participaciones.
aprovechamos para mostrar el libro, igual ya lo deben haber visto por las redes sociales y por la misma invitación a esta presentación. Así que bueno, abrimos un espacio para quienes quieran hacer preguntas lo puedan hacer, aprovechando que hoy están los dos autores. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí, Alfonso Hernández levantó la mano. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo dos preguntas para Carlos. Y después una pregunta y un comentario para Facundo. Tengo una pregunta, Carlos, porque uno tiende a pensar, uno ve la ciudad y daría la impresión de que la ciudad se fundó en 1880, ¿no? Sí. ¿Dónde están los osarios? Digo, o sea, no hay enterramientos en Buenos Aires muy antiguos, o por lo menos yo no recuerdo haber alguno del 17, pero en general hay pocos del 18. Y el tema sobre todo de los osarios, ¿qué pasó con eso? Es una pregunta arqueológica, si sabes, no sé si la verdad no sé, es una curiosidad, no sé si se puede responder. Y la otra, que es una práctica bastante corriente en Europa, que es no estrictamente la división del cadáver, pero sí el hecho de mandar partes, estilo las tripas o el corazón, a una iglesia y el resto del cadáver enterrarlo en otros. Y eso también se practicaba en Buenos Aires. Más medio para sí. la pregunta. Mira, respecto a lo primero que decís, no hay ninguna alusión documental a los osarios. De hecho, la buscamos en todas partes, pero no aparece en ningún caso. Y respecto a lo segundo, la única vez que vi cuando a un obispo la palabra que me sale es momificar, pero no es momificar. ¿Embalsamaban? Cuando lo embalsaman, exactamente. Cuando embalsaman a uno de los obispos, le sacan el corazón y hacen una procesión con el corazón a lo largo de la plaza y las principales calles de la ciudad. Es una ciudad muy pequeña, esto tengámoslo en cuenta. Y después no hay alusión a dónde lo ponen, ese corazón. Solamente que cuando se lo embalsama, lo colocan en una especie de recipiente que después lo habrán cerrado, no sé si al vacío o cómo, y queda por separado. Lo que sí sabemos es que, esto lo saben todos, lo único que se conserva de la iglesia originaria, de la catedral originaria, es la cripta de los obispos. Porque después la otra catedral que hay, vos lo sabés mejor que nadie, es una catedral del siglo XIX. Donde no queda nada, de hecho no queda nada en Buenos Aires del siglo XVII, salvo un pedacito de muro de San Ignacio. En una de las... sí, nada más. Después no hay ninguna otra, digamos, construcción del siglo XVII. Lo cual, una cosa que hablábamos con Facundo, es por qué en la época de él ya nadie compra sepulturas o son muy pocos. Y en realidad lo que sucede es lo que pasa, o sea que las tumbas son vaciadas periódicamente y son llenadas por otros cuerpos, cuando hay otra demografía en Buenos Aires. Ya no soportan las iglesias el hecho de que se venda parte de la iglesia para ciertas familias. Y bueno, nos parece, o sea, como lo que habría que hacer también es levantar todas las iglesias fueron echadas abajo y construidas de nuevo, Eso. empezando por San Ignacio y siguiendo por todas. La catedral... Hola. ¿Cómo? Que vengo con delay. No, bueno, la catedral, viste que se cae abajo, 1750 y pico. Y las otras se rehacen, digamos. Y lo habíamos hablado con Facundo, que es como cuando cambiaron de construcción, cambiaron de hábitos también respecto a los enterratorios. Porque yo tengo, digamos, enterratorios patrimoniales, capillas laterales, que de repente, por ejemplo, la de San José sigue existiendo,
pero no sé quién habrá sido su patrono después de que se muere el patrono originario. Este es otro tema, los patrocinios sobre los altares laterales, que para el 17 yo los tengo muy seguidos, pero Facundo me dice que en el 18 ya no existen. O sea que ya, digamos, los altares laterales son de la iglesia. Quizás sea cuando renuevan los edificios, que es todo a lo largo del siglo XVIII. Pero esto de los osarios es tanto una pregunta para vos como para mí, porque no hay ninguna alusión. Sí a que levantan los muertos y los llevan al osario, pero nada más. No sé O si sea que en responde realidad esto. sí, pero digo, el trabajo que habría que hacer es de relevamiento arqueológico, porque uno supone lo que hay Eso, debajo de las iglesias, pero no lo sabe. Digo, en Notre Dame ahora, con los sí. arreglos de Notre Dame, levantaron el piso que hay entre el crucero y encontraron 2 enterramientos que no había registros. Digo, por un caso. Habría que ir y levantar los pisos de las iglesias coloniales que quedan. No creo que nos dejen. ¿Mm? No. No, y la otra cuestión que quería comentar respecto a los Facundos, sí, es el tema de, de la imagen de la infancia. Todavía está en Buenos Aires están muy atados a los textos de Philippe Ariès, que son libros de hace más de 40 años. En realidad, hoy en día nadie, no sé, a lo mejor algunas de las ideas todavía se sostienen, pero en términos generales se sabe que había mucha preocupación por los niños chicos, incluso es algo que ya en la Edad Media. Digo, hay muchos registros de padres con niños recién nacidos y que mueren al poco de nacer o que se ve que se están por morir y que salen corriendo a buscar el cura para que los bautice, para que el niño termine deambulando, el alma del niño termine deambulando, vaya uno a saber por dónde. O sea, eso es... pero sí, es verdad, es bueno que lo hayas comentado porque la verdad uno tiende a escuchar eso una y otra vez, es como la afirmación de que los niños en los cuadros renacentistas o barrocos son feos porque no sabían pintar niños, porque los niños no les interesaban. Y en realidad lo que no sabían era pintar un niño que era simultáneamente niño y Dios. Entonces por eso los niños Dios tienen unas caras rarísimas. Pero bueno, no, nada, eso está bien. Es interesante que se digan esas cosas porque así, a ver si dejamos de repetir siempre las cosas que tradujo alguien, que dijo un francés en la década del 60 y tradujo a alguien en España en la década del 80, ¿no? Bueno, nada, eso. Facundo, tenés el micrófono apagado. Perdón, ahí sí. No, estaba diciendo que sí, exactamente. Con respecto a este punto, es tal cual. Digamos, la tesis de Ariès ya está, a pesar de que ya está muy superada y había todo un debate posterior, a veces suele pasar eso, digamos, que se sigue replicando los mismos modelos o la misma teoría que en su momento fue, digamos, tuvo toda esta, fue muy, muy revulsivo, tuvo este carácter bastante innovador. Y acá en el Río de la Plata, realmente, para el periodo colonial o periodo tardocolonial, es muy poco lo que ha escrito. De los pocos que han escrito es el libro de Moreno sobre la familia, que un poco retoma esta idea. Básicamente es un libro de principios de 2000, si mal no recuerdo. Pero claro, está usando como fuente conflictos familiares, casos de malos tratos o ese tipo de documentos que imponen un sesgo. Entonces, me parece que ahí estaba bueno usar los testamentos para contradecir y para mostrar que es un poco más diverso. Y un poco contribuyendo a esto que estaban comentando sobre los enterratorios y sobre los pisos de las iglesias, es increíble que incluso en las iglesias de Buenos Aires, yo un poco cuando estaba escribiendo la tesis y en ese periodo me pasé un buen tiempo recorriendo las iglesias de Buenos Aires, mirando los pisos de las iglesias y buscando lápidas coloniales. Hay algunas, muy pocas, muy pocas, y la más antigua que yo pude identificar por lo menos es de la principios de la década de 1760, que es justamente el periodo inmediatamente posterior a la reconstrucción de la catedral que comentaba Carlos. Con lo cual es muy probable que todo lo que hubiera antes
se haya perdido, incluso mucho de lo posterior también se perdió. Un caso así como muy paradigmático es la tumba de la familia Belgrano, de Belgrano Peri, Domingo Belgrano Peri, el padre de Manuel Belgrano, que aparece esa lápida, una fotografía de esa lápida tomada a fines del siglo XIX, aparece en un diario, en un libro de principios del siglo XX, pero la lápida en sí mismo se perdió en el momento en el cual los restos de Belgrano fueron exhumados de Santo Domingo para trasladarlos al mausoleo en el que está ahora, ahí en Santo Domingo. Con lo cual realmente no hubo una conservación de esas lápidas o de esa arquitectura funeraria, aunque es probable que haya, es muy probable que se pudiera obtener más información si se realizara, si se excavara debajo de los pisos de las iglesias, cosa que probablemente no ocurra, pero bueno, ojalá en algún momento algo se haga en ese sentido. Paso a leer algunos comentarios que fueron dejando los asistentes en el chat. Nahuel Vasallo dice: me tengo que retirar, felicitaciones a los autores por su excelente trabajo, saludos. Marcela Pirovani: me tengo que retirar, muy buena presentación, buscar el libro. Y Rigo Amadori dice: excelente presentación que invita a leer el libro, felicitaciones. Además de lo referido al tema específico de la investigación y los problemas anejos al estudio de las prácticas funerarias, que me han resultado sumamente interesantes, y sus planteamientos contundentes, destaco la mirada de larga duración que permite comparar y comprender procesos y fenómenos analizados desde otra perspectiva. Creo que es clave trazar puentes entre los bloques cronológicos consagrados en la historiografía colonial. Y continúa diciendo: creo que la capacidad explicativa del análisis se incrementa sensiblemente realizando este tipo de abordaje. Luego, Víctor Bea Carrizo dice: excelente presentación, felicidades. Quería consultarles por los ritos funerarios en la sepultura de esclavos, el sincretismo de los entierros, etc. Saludos desde La Rioja. Si quieren pueden responder de Víctor Bea Carrizo, y luego Leandro Rúa levantó la mano. Y Agustín Comiccioli también levantó la mano. No sé, Carlos, ¿querés responder vos o...? No, yo quería agregar una cosa respecto a los niños, una frase nada más, que es que vos tenés disponible cantidad de documentación sobre los niños, y yo no, porque no hay, digamos, registros parroquiales de defunciones antes de la segunda mitad del siglo XVIII. Los anteriores se perdieron, por lo tanto, yo no puedo agregar nada sobre los niños en el periodo anterior. Respecto a los negros, a los esclavos, no solo los esclavos, sino a la gente de casta, o sea, todo ese universo de personas no españolas, es decir, no blancas, o que no se presumían blancas. Una de las cosas que hemos encontrado es que tanto antes como después hay testamentos de personas de color. Yo tengo testamentos de indios también, pero Facundo ya no los encuentra en el siglo XVIII. O sea, los hay en el siglo XVII, pero no los hay en el siglo XVIII. Y respecto a los enterratorios, los esclavos se enterraban adentro de las iglesias, igual, en el siglo XVII hablo, igual que los que usamos blancos. Posiblemente porque había gran disponibilidad de lugares en las iglesias. Yo hice un cálculo en base a un dato que hay sobre la catedral, de que más o menos había unos 2.000, digamos, sepulturas potenciales dentro de los conventos que había en Buenos Aires en el siglo XVII. Para una población de 7.000 personas eran más que suficientes. Por eso se podía vender una parte de eso a particulares. En la época de Facundo ya es imposible esto. Y ahí los negros van a parar a los cementerios. O sea, no sé si todos, pero la gente de casta va a parar a los cementerios por eso. Porque empiezan a tirar hacia afuera a aquellos que son de digamos, de los grupos estamentales inferiores. No sé si coincidís con esto, Facundo. Sí, tal cual. Iba a comentar que hay un expediente muy interesante que tiene que ver justamente con una disputa entre la Cofradía de Negros del Rosario de Menores de la iglesia de Santo Domingo, que tiene una capilla, una de las capillas laterales, y como decía Carlos, en el periodo de Carlos era frecuente que esas capillas estuvieran bajo el patronazgo de una familia,
Para fines del siglo XVIII eso ya no está presente, pero sí es frecuente que los cofrades de una cofradía o hermandad se entierren en una capilla lateral. Y en este caso es un conflicto porque se le ha ordenado a los frailes dominicos que ya no entierren o que moderen los entierros dentro de la iglesia, y lo que hacen los dominicos es prohibirle a los negros de la cofradía que se sigan enterrando en su capilla. Y los negros de la cofradía se quejan porque dicen que a los españoles se los sigue enterrando dentro de la iglesia y ellos se los mandan al cementerio. Entonces, un poco esto que decía Carlos, ¿no? Cómo se refuerza esa diferencia jerárquica en un contexto en el cual se está empezando a intentar limitar los entierros dentro de las iglesias. Y una cosita más, lo que sí aparece muy interesante también vinculado con los negros son, por lo menos para mi periodo, son el rol que tienen las cofradías. Algunas cofradías de negros, por ejemplo la cofradía de San Baltasar, algunas cofradías en la realización de ciertas ceremonias en las cuales supuestamente se recauda dinero para costear las misas, pero que según las autoridades de la ciudad son ocasión de fandangos, de bailes indecentes, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una sociabilidad diferente. Y también una concepción de la muerte diferente, y esto lo podemos ver también por algún caso de suicidio que yo también he visto, el suicidio que no se llama tal en esta época, pero es un crimen de lesa majestad divina, es un atentado contra Dios. Y hay algunos casos de suicidio en los que los negros se quitan la vida con la esperanza de que su alma regrese a la tierra de sus ancestros, o eso así aparece, ¿no? Con lo cual da cuenta también de actitudes frente a la muerte diversas en el seno de la sociedad afroporteña, por lo menos estos negros que son bozales, es decir, que no son negros que han nacido en la ciudad, los negros más aculturados, los negros libertos o ladinos, digamos, están mucho más insertos dentro de la tradición católica, digamos. Pero hay algunos elementos, digamos, distintivos. Ahora, Leandro Túa había levantado la mano. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Facundo, Carlos, excelente libro. Lo estoy por comprar ahora y para que no me determine en mis trabajos, lo quería hacer post factum, ¿no? Yo estoy trabajando las actas parroquiales de defunción de la última etapa del siglo XVIII, ¿no? Del periodo tardo-colonial y de comienzo del XIX. Coincido en todo lo que dicen para acá, para Catamarca y los espacios del norte, también Tucumán. Y bueno, conozco al profesor Víctor de La Rioja. Tenía una consulta en cuanto al tema de la sociedad, ¿no? De lo social, de los negros. Allí en Buenos Aires han encontrado, Facundo, ha encontrado alguna partida de defunción o varias partidas, o no sé la cantidad, que hable de estos, de los curas que tenían a su cargo a negros y pagaban ellos la sepultura, porque me ha pasado de encontrar, por ejemplo, en la iglesia de San Francisco, donde se enterraban a los blancos o a los españoles, según los libros, me ha pasado de encontrar a negros que tienen una sepultura, por ejemplo, de entierro mayor rezado, que no era común para un esclavo. Entonces, la pregunta, o sea, la inferencia nuestra, en mi trabajo, está publicado, era que ha sido pagado por la cofradía o por los franciscanos o por el sacerdote que era dueño de ese esclavo. Sí, esto que vos decís yo también lo he encontrado. Me he encontrado con negros que tienen una sepultura de mucha mayor solemnidad o mucho mayor costo que españoles pobres. Creo que Carlos también puede corroborar esto. Y me parece que esto tiene que ver con cómo funciona, digamos, la estratificación o la jerarquización social en esta sociedad colonial, en la que no depende de una sola variable. O sí, pero se cruzan diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la condición de feligrés, de fiel estable,
de una determinada parroquia o de un determinado lugar, es mucho más importante o es tanto más importante que la condición jurídica de la persona. Quiero decir, hay muchos españoles que son pobres de solemnidad, que no pertenecen a la feligresía estable de la ciudad y que son enterrados en un cementerio sin ningún tipo de ceremonia, digamos, precisamente porque no tienen un arraigo en la estructura, en la estructura de la ciudad, porque son también una sociedad de mutuo conocimiento. En cambio, probablemente un esclavo que forma parte de la familia ampliada, por decirlo de alguna manera, o de la casa, vecino notable de Buenos Aires o de Catamarca o de cualquier ciudad, digamos, del Tucumán o del Río de la Plata, probablemente ese esclavo de ese vecino acceda a un lugar o a una posición mejor que la que podía acceder un forastero que no era vecino y que probablemente fuera un pobre de solemnidad, aunque fuera español, digamos. Exacto, o sea, un endonado pobre, empobrecido, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Por eso ahí es interesante ver también cómo en las partidas de difuntos se cruzan todas esas variables. Y también ahí el rol que tiene la caridad también, que es súper complejo, digamos. Cómo se determina cuánto debe pagar una persona por el entierro o no, o qué clase de entierro que tiene que tener, o dónde se debe enterrar también. Eso es bastante complejo de determinar y da cuenta para mí de eso, de cómo en esta sociedad el lugar, digamos, no se encuentra determinado por una sola variable, sino por cómo se entretejen todas esas variables. Bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Antes de continuar con la gente que está haciendo preguntas, Mariano Narvaja escribe en el chat: felicitaciones a ambos por la publicación y la presentación del libro. Me pareció un trabajo interesantísimo que invita a reflexionar sobre cómo abordar las cuestiones testamentales en un análisis histórico. Muchas gracias por el trabajo realizado y quería comentarles que resultó muy amigable y reconfortante la lectura de la obra. Muchas gracias. Ahora Gracias. seguimos. Agustín Comichioli tenía la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Les pido disculpas de antemano, tengo un problema en la cámara, así que no se me ve. Bueno, en primer lugar, agradecerles y felicitarlos por el trabajo, que lo comencé a leer, me parece muy interesante, ¿no? Y mi pregunta, algo que me surgió en relación a los testamentos, ¿no? A las estrategias familiares de distribución patrimonial, si lograron ver en todo este periodo de qué manera el endeudamiento, ¿no? de los actores afecta estas estrategias patrimoniales, ¿no? Porque creo que vos, Carlos, en un momento decís, bueno, la situación en relación a las mejoras, ¿no? En la segunda mitad del 17 no era tan buena la situación económica, no sé mucho de eso, pero algo me dice que a lo largo del 18, ¿no? Con el aumento de la actividad mercantil y económica de la ciudad, ese nivel de endeudamiento empieza como a desarrollarse aún más, ¿no? Y en relación a esto que, por último, no una pregunta, pero un comentario que me parece también que está ligado a lo que mencionaba Facundo en relación a estas organizaciones caritativas, ¿no? Yo por lo menos he visto que, digamos, algunos oficiales reales, varios, mejor dicho, formaban parte de, por ejemplo, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, ¿no? Donde no solamente aparece esta cuestión de, digamos, de lo religioso en función de la caridad, sino que esas mismas corporaciones, digamos, son estructuras donde circula información, ¿no? Que sirve muchísimo a los intereses económicos de esos actores que luego en un futuro van a, digamos, a poner su alma al servicio divino. Y me parece muy interesante, digamos, pensarlo también en ese sentido que, bueno, no es solamente de un buen cristiano, sino también de un buen cristiano e inteligente en vida, ¿no? En función de eso. Así que nada, muy, muy interesante el libro y los felicito. Gracias. Gracias, Acá hay una discusión que tuvimos con Facundo respecto a
a las hermandades, a las órdenes terciarias, porque para mí no son cofradías y él sí las considera cofradías. Y a lo mejor Alfonso podría mediar en esto. Para mí no es una estructura de cofradía, sino que es una cofradía, es una estructura de orden terciaria, justamente. En cuanto a lo social, sí, en el sentido de que la veneración de ciertos santos o la práctica de ciertas ceremonias que les son confiadas, pero me parece que va más allá el tema de las hermandades terciarias. Como que es distinta a la naturaleza, pero bueno, me atengo a lo que puedan opinar ustedes respecto a esto. Sí que son muy influyentes, no en el siglo XVII, donde en realidad pegan poco. La única orden terciaria que aparece, que es la franciscana, las demás ni siquiera existen en el XVII. Y hay pocos, digamos, afiliados a esa orden. Después en el XVIII, bueno, enorme cantidad. No sé, Alfonso, si vos podés decir algo sobre... Sí, en un sentido estricto son dos cosas distintas. Digo, el terciario, que es una evolución del hermano lego, depende de la orden, de la estructura de la orden o de la congregación. Por lo tanto, está por fuera de la autoridad directa del obispo. El tema es que después en el campo funcionen, que produzcan lo mismo o no. Y después habría que ver cuál es la influencia de estos terciarios, porque si son terciarios ricos, si son tipos que sostienen a la congregación, le ponen grita a los franciscanos, van a tener un funcionamiento, van a tener de alguna forma una influencia dentro de la congregación, aunque sean solamente terciarios. Por eso ahí también sí, son cosas distintas. Hay que ver, una cosa es, legalmente son cosas distintas en términos de derecho canónico, y después hay que ver cómo funcionan, porque a lo mejor el producto que desarrollan es el mismo, digo, pero en un sentido estricto, las órdenes y congregaciones pueden tener autonomías episcopales respecto de los obispos, o sea, es otro camino dentro de la política eclesiástica. Sí, y las cofradías en general están atadas a parroquias o ¿no? Sí, o sea, en general normalmente están dentro de un armado parroquial y el armado parroquial es dependiente del armado episcopal. Eso es lo habitual. Claro. ¿Sí? De hecho, desde Trento, las constituciones de las cofradías tienen que ser revisadas y aprobadas por el obispo, y también sus estados contables. O sea que todo está... Pero de ahí a que lo haga el obispo. Aunque también hay cofradías conventuales. Hay cofradías, por ejemplo, la del Rosario de Menores, la del Rosario de Mayores y de Menores, muy asociada a la Orden Dominica, la de la Inmaculada Concepción, muy asociada a los franciscanos. Sí, pero esto también puede tener que ver con que los conventos manejan parroquias. Entonces ahí vos lo que tenés es una superposición de las lógicas, donde tenés órdenes o congregaciones que administran parroquias. Bueno, y ahí hay que ver cómo se resuelve, pero que son parroquias, funcionan como parroquias y que tienen estructura parroquial. Bueno, Santo Domingo, pueden ser que funcionen como parroquias. Por eso habría que ver caso por caso, pero en todo caso ahí hay un entramado, porque siempre hay entramados eclesiásticos que se superponen. Digo, los franciscanos y los dominicos tienen su propio armado provincial, que no necesariamente coincide con el armado diocesano. Entonces ahí a lo mejor uno lo ve en los papeles y lo ve desde afuera y da más o menos lo mismo. Sí. Pero en eso sí. Eso. Yo iba a agregar... podemos hablar de curatos, ¿no? También de parroquia. Claro, sí. Yo iba a agregar ahí un punto que en relación a lo que comentaba Agustín, bueno, con respecto al funcionamiento también de las hermandades vinculadas con las relaciones de poder, bueno, en tu libro, Carlos, de Muy Noble y Muy Leal, vos ves eso como
las facciones, digamos, de que se disputan el poder Sí. en el Cabildo, también se disputan el poder adentro de la Orden Tercera Franciscana. Sí. Hay como un funcionamiento. Y yo para el siglo, creo que es para la década de 1760 o 1770, en los libros conventuales, en los capítulos conventuales del convento mercedario de Buenos Aires, hay un asiento del visitador que dice, bueno, ahora, a partir de ahora, cualquier transferencia de bienes, cualquier venta de bienes o cualquier consignación de capital a réditos, lo tengo que autorizar yo porque los frailes están beneficiando excesivamente a los patronos del convento o a las familias vinculadas con el convento. Entonces, también hay que entender eso, digamos, que la participación de estos ámbitos de sociabilidad está ligada a estas relaciones de contraprestación y también porque las mismas personas que donan o que fundan una capellanía en favor de una orden o en favor de una corporación eclesiástica, muchas veces después son los que terminan recibiendo ese capital, digamos, terminan tomando ese capital a réditos o terminan haciendo otros negocios con el convento. En el caso de los mercedarios, por ejemplo, que recaudan la limosna de los cautivos cristianos, también hay muchos comerciantes de Buenos Aires que se sirven de eso. Y con respecto a lo de las mejoras, yo también lo he visto para el periodo colonial. Pasa, por ejemplo, hay muchos diferendos, y en eso los expedientes sucesorios son súper ricos. Hay muchas diferencias entre los herederos en cuanto a cómo se distribuye esa herencia. Por ejemplo, recuerdo un caso que es el de Vicente de Ascuena, que es uno de los comerciantes más ricos de Buenos Aires, y hay toda una discusión porque dicen, bueno, algunos de los hijos los envió a España y gastó dinero haciéndolos estudiar en España, y otros hijos dicen que no. Bueno, entonces ese tipo de estrategias, digamos, de gestión del patrimonio familiar en los testamentos y en las sucesiones se puede ver muy claramente. Yo agregaría una cosa a lo que preguntaba Agustín que le puede ser útil a él. Que otro cargo de gran influencia es el de los administradores legos de las iglesias, los mayordomos o síndicos, que son ocupados esos cargos por personas muy relevantes en Buenos Aires. Por lo menos en el siglo XVII y principio del XVIII, el gran comerciante típico es el que administra, por ejemplo, no sé, el convento de San Francisco o el convento de Santo Domingo. O sea, ahí hay una ligazón entre poderío económico-político y administración, digamos, de una sede. ¿Y ese personaje además es terciario? No sé, no sé, porque no hay terciarios dominicos, por ejemplo, en el siglo XVII. No Quizás sabría en el XVIII. decirlo. Por ejemplo, Ruiz de Arellano, que es patrono, benefactor de los mercedarios, él sí es terciario mercedario. O Basavilbaso, por ejemplo, que es mayordomo de la catedral, no es terciario, pero es cofrade de no recuerdo cuál es la cofradía, creo que es la de Dolores, me parece que tiene su sede en el altar mayor de la catedral. Entonces esos vínculos para mí, como dice Carlos, esos vínculos son súper importantes para entender cómo funcionan los... Sí. Yo veo principio del XVIII, José de Arregui es síndico de San Francisco y además hermano de los dos obispos, los dos eran franciscanos, Gabriel primero y Juan después. O sea, ahí hay una ligación importante entre poder económico y administración de los bienes de la iglesia. Sí, que tiene algo, una pata más, que es la de algo que es muy difícil de medir, que es el prestigio. Sí. O sea, ahí ¿qué significa el prestigio en todo ese armado? Digo, hay un punto que el acceso a determinados lugares, o sea, ser, a lo mejor, no lo sé, ser terciario o pertenecer a determinada cofradía implica el acceso a algo. No necesariamente en términos materiales directos, sino eso tan difuso y difícil de medir como es el prestigio de una sociedad. Sí, en eso también se ve muy claramente porque también los criterios de admisión son muy, muy diversos, muy diferentes. Hay algunas cofradías o algunas hermandades que son súper restrictivas. Bueno, la de... está también para tu periodo, Carlos, que es la hermandad de San Pedro, creo que es la que está en la catedral, que tiene un número muy reducido de miembros. Ahí hay claramente una cuestión de prestigio vinculado con la a esa cofradía. Bueno, y también tienen que pagar una luminaria de 100 pesos por año, que no es poco.
O sea, eso ya deja a muchos, aunque sean prestigiosos, afuera. Belén quería preguntar algo. Hola Carlos, hola Facundo, perdón que vino por acá, pero tengo cámara acá, monitor acá. Bueno, en primer lugar, felicitarlos, la verdad que me pareció un trabajo increíble, realmente súper interesante. Acá tengo el libro y la verdad que fue increíble la lectura, disfruté muchísimo, así que los que están acá escuchando, quienes miraron de nuevo el video, también los invito porque realmente es apasionante cómo está escrito, cómo está desarrollado, un poco como decía Mariano. Yo quería preguntarles, bueno, en primer lugar, lo primero que me surgió, que ya hemos hablado a veces con Carlos y demás, es lo que preguntó Alfonso, ¿no? El tema este de los osarios, que bueno, no hay, pensando en esto, ¿no? Esta materialidad que, bueno, que se desconoce y demás. Pero también quería preguntarles con respecto a algunas prácticas particulares que vos mencionás, Carlos, con respecto, por ejemplo, al embalsamamiento, ¿no? Que, bueno, los documentos mencionan que es muy costoso, realmente, que había, por ejemplo, el caso que, bueno, decís que el de Ascona Inverto menciona justamente que no quiere ser su cuerpo intervenido, ¿no? ¿Qué otros testimonios hay, o qué otras, sobre también otros obispos que han sido embalsamados o no? Esto tendrá que decirlo Facundo. Lo que es interesante es que todos los ingredientes del embalsamamiento, todos los ungüentos, etcétera, Sí. etcétera, están detallados en la sucesión del obispo Mancha. Así Sí. que tenemos todos los datos sobre eso. Y que son un Pero montón. dice Facundo que Sí. son un montón, exactamente. No, yo iba a comentar que los obispos del siglo XVIII, por lo menos los que yo conozco, todos los que murieron en Buenos Aires, empezando por Basurco y Herrera, que es uno de los, junto con los hermanos Arrey, que de mala fortuna, pobres, es el otro, el tercer obispo, que es porteño y es obispo de Buenos Aires, muere en principios, creo que en 1760 o fines de la década del 50, él también es embalsamado, y sobre fines del periodo colonial, creo que es 1790 y algo, el obispo Azamori Ramírez también es embalsamado, y curiosamente, un año después muere el virrey, Melo de Portugal, y Melo de Portugal también es embalsamado por el mismo médico que embalsama a Azamori Ramírez. Entonces, una práctica aparentemente, incluso se menciona en el documento que este médico Capdevila, que es un catalán, ya tiene experiencia en esto porque ya lo hizo con Azamor, digamos. Y como decía Carlos, es muy detallado el detalle de cómo se hace la ceremonia, se lo lava con hierbas, y cómo se realiza esto, se extirpan las vísceras. No se dice qué pasa con las vísceras, pero sí se dice que se extirpan las vísceras. Y lo otro que les iba a preguntar con respecto a esto es el tema de la rotación, ¿no? Esto de si la misa del cabo de año es la que marca el momento donde se lleva a cabo el vaciamiento, en el caso que no hayan tenido, digamos, la sepultura en común, si justamente es esa misa y se hace toda esta cuestión también de las ofrendas que ustedes mencionan, que hay cabezas de ganado y demás, o ¿hay otro momento también como bisagra o es solamente un año para este vaciamiento y esta rotación? La documentación habla de un año, pero no todos hacen misa de cabo de año, Belén, ¿eh? Los que tienen dinero la hacen. O sea, la mayoría de la gente se puede pagar, y hasta se la dan de limosna, la misa del entierro, nada más. Después los que tienen más dinero se pagan las siete misas que vienen después, y después las ceremonias duran hasta el año. Pero todo eso que vos mencionás es solo los que tienen disponibilidad como para solventarlo, que son una minoría realmente. Sí marcaría la misa de cabo de año el fin del lazo con la sepultura en el caso de que no sean propietarios. Pero no creo que alguien que no sea propietario haga misa de cabo de año. O sea, para mí esas cosas están ligadas con gente que es propietaria digamos, de la parcela sepulcral. Que está muy bien documentado quiénes son, porque aparecen mencionados en los testamentos. Incluso encontré ventas, vos lo habrás visto, escrituras de venta de parcelas, con condicionamientos, etcétera, como este que vos decís de hacer de las ofrendas, que Facundo ya no las encuentra, cosa interesante,
ya no hay ofrendas para a la sepultura en el siglo XVIII. Son otra de las cosas que van desapareciendo. Falta que venga algún investigador y haga el periodo intermedio. Nosotros ya no lo vamos a hacer. Pero de repente que aparezca algún estudiante de la UNIPE que le interese seguir con esto y se enfoque en ese periodo intermedio. Que lo vamos a apadrinar muy calurosamente, si alguno lo hace. Como para dilucidar esto, ¿por qué cambian las cosas? Sí, ya en el 18 aparece alguna referencia, pero muy, muy poquitas referencias. Casos extremadamente excepcionales. Así que efectivamente ahí hay un cambio, hay una mutación. Una de las poquitas referencias, por ejemplo, es del convento de la Merced y dice expresamente que no se puede enterrar a nadie más acá, pero es un caso súper excepcional. Bueno, ahí Bueno, levantó la mano. Bueno, muchas gracias. Tengo muchas preguntas, pero después dejo lugar a... Ahí. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, me sumo a los deseos de Alfonso, que quiere levantar el piso de las iglesias porteñas, y ya que está, que se conserva, se podría abrir la tumba de Pedro de Melo y Portugal a ver si hay rastros del embalsamamiento. Camilo Zarza Valencia quiere hacer una pregunta. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muy buena la presentación. Gracias, Carlos. Gracias, Facundo. La verdad que son dos grandes historiadores y me encanta escucharlos y espero leerlos pronto. Bueno, tenía un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con esto de los pisos, porque cuando visité el archivo de la curia había una petición del mayordomo, precisamente en 1803, que pide que por favor le financien el enladrillamiento del piso de la catedral, que está en muy mal estado todavía por el levantamiento, digamos, que se llevó adelante con las continuas sepulturas. Así que otro voto a favor de levantar los pisos de las iglesias de Buenos Aires. Podemos hacer un proyecto interdisciplinario con arqueólogos y todo, estaría buenísimo. Y la segunda es una pregunta con respecto a este gran volumen de testamentos que examinaron. Si habían encontrado quizá la muerte de algún provisor o deán que pretendía tratarse, digamos, con pompas, digamos, aprovechando sus posiciones sociales en el cabildo de la catedral. Bueno, eso. Sí hay. Vos también tenés, Facundo, ¿no? De algún Sí, deano. sí. Hay. Sí. Incluso ellos tienen su propia... Ellos pertenecen a la cofradía de San Pedro. De San Pedro, claro. El alto clero, sí, el cabildo eclesiástico, junto con algunos miembros así súper selectos de la élite de Buenos Aires, pertenecen al cabildo a la Hermandad de San Pedro, que es justamente una de las más prestigiosas y que tiene una cantidad de misas tremendas y tiene un ceremonial así como súper rico y súper detallado. También lamentablemente es toda documentación que se perdió, eso no lo dijimos también, pero Buenos Aires no tiene archivo eclesiástico, archivo de la curia. Bueno, Camilo lo conoce muy bien porque ha estado ahí en lo que queda del archivo, que es el archivo del cabildo eclesiástico, pero por ejemplo esos documentos de la Hermandad de San Pedro, lo que queda son unas publicaciones de la década de 40, creo del 30, así fragmentarias, que se hicieron antes de que se perdiera el archivo de la curia. Pero efectivamente hay, y son muy interesantes los testamentos de los canónigos, de los deanes. Lo que yo creo, no estoy todo seguro, no sé, Carlos, si vos lo has visto, si en las sucesiones está, si hay sucesiones de deanes o de canónigos, porque no estoy seguro si eso, al corresponder en principio a la justicia eclesiástica y no al juzgado del cabildo, de primer y segundo voto del cabildo, no sé ahí si hay. Pero en testamento sí, en protocolo sí aparece.
El día que los mormones liberen eso, porque no se puede consultar en el archivo hasta que lo terminen de microfilmar ellos o digitalizar, el día que lo terminen veremos si hay, porque hace 5 años que no podemos consultar una sucesión, por eso. Salvo las que están subidas a Family Search, que casualmente no son de la época colonial, son posteriores, la mayoría. Así que esperaremos con paciencia. Dicen que este año las devolvían, pero no sé. Bueno. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere aprovechar? ¿Una pregunta o comentario? Si no, bueno, vamos terminando agradeciéndoles a Facundo Roca y a Carlos Viroco el haber venido y dándole las gracias por haber elegido la UNIPE y este espacio de jornadas virtuales UNIPE para presentar el libro. no, gracias a ustedes. Muchísimas por gracias. brindarnos este espacio. Muchísimas gracias. Tamara Méndola levantó la mano. Se fue. Quizás Cuando quiso la- aplaudir. Claro. Claro, bueno. Bueno, Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.